tal? Esta semana vamos a avanzar un tema complementario a lo que son las oraciones, ¿ya? Para continuar con el tema de las oraciones, necesitamos comprender muy bien qué son los complementos del verbo, ¿ya? Estos complementos del verbo están dentro de lo que es el predicado y son los que complementan al verbo dentro del predicado. ¿Por qué? Porque el verbo es el núcleo del predicado, ¿ya? Vuelvo a repetir, estos complementos del verbo complementan al verbo, por eso tienen esa denominación. También tenemos que comprender que gracias a estos complementos se completa la información de una oración, ¿ya? Gracias a estos complementos se completa la información de una oración. Nuestras oraciones van a ser mucho más extensas cuando utilicemos estos complementos. Empecemos viendo el complemento directo. El complemento directo lo vamos a encontrar abreviado con una CD. Este complemento directo también se lo conoce como objeto directo, OD, ¿ya? Lo vamos a encontrar así en diferentes libros o también en internet. Este complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Responde a la pregunta ¿qué? ¿Ya? Si nosotros tenemos una oración, primero tenemos que identificar cuál es el verbo y al verbo le preguntamos ¿qué? Y la respuesta va a ser nuestro complemento directo de la oración, ¿ya? Todo tiene que ver con el verbo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, mi madre hizo pan. Mi madre hizo pan. El verbo de esta oración es hizo. Le preguntamos al verbo, ¿qué hizo mi madre? ¿Qué hizo mi madre? La respuesta es pan. Ese es el complemento directo. La respuesta es pan, complemento directo. ¿Se dan cuenta? No es difícil identificar a un complemento directo. Solamente tenemos que hacer la pregunta ¿qué? Al verbo. Y obviamente no vamos a encontrar en todas las oraciones este complemento. Solamente van a estar algunas. En aquellas que tengan la respuesta a ¿qué? También nos dice que este complemento puede ser sustituido por los pronombres lo, la, los, las, ¿ya? Puede ser sustituido. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos la oración mi madre hizo pan, ¿ya? Pan es el complemento directo. Pan sería lo, no puede ser la, ¿ya? Es masculino pan. Entonces, denota masculinidad. Entonces, podemos cambiar este pan por lo. Mi madre lo hizo, ¿ya? Puede ir adelante, puede ir atrás, depende de la oración. Normalmente van antes del verbo. Mi madre lo hizo. En vez de pan, escribimos el pronombre, ¿ya? No es difícil. Veamos otro ejemplo para que podamos comprender mejor. Dice el ejemplo, los marchistas bloquearon las calles. Los marchistas bloquearon las calles. El verbo de esta oración es bloquearon, ¿ya? Le hacemos la pregunta al verbo, ¿qué bloquearon los marchistas? La respuesta es las calles, ¿ya? Entonces podemos sustituir las calles por un pronombre, ¿ya? En este caso lo sustituimos. Los marchistas las bloquearon, nada más, ¿ya? Las bloquearon. En la primera oración, las estaba cumpliendo la función de artículo. En la segunda estaba cumpliendo la función de pronombre, ¿ya? Cambia. Ahí vamos analizando un poco más las categorías gramaticales. Y pasa una oración de ser pasiva a ser activa, ¿ya? Eso lo vamos a ir analizando mucho más adelante cuando veamos este tipo de oraciones, pero vamos a complementar con esta información, ¿ya? Entonces, un complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Y ese ¿qué? Se le hace al verbo. También este complemento directo se lo conoce con el nombre de objeto directo, ¿ya? Y lo vamos a encontrar con la sigla CD o si no OB. O de, ¿ya? También habíamos visto de que este complemento directo puede ser sustituido por la, lo o las, los, ¿ya? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora veamos otro tipo de complemento, el complemento indirecto. El complemento indirecto lo vamos a reconocer por CI o también con el otro nombre de objeto indirecto, OI. ¿Ya? Este complemento indirecto nos dice que una persona, animal o cosa indirectamente está recibiendo la acción del verbo, indirectamente. No se olviden que tenemos al sujeto y al predicado. Dentro del predicado tenemos al verbo, ¿ya?
Y este verbo recibe, de este verbo, el sujeto es el que recibe la acción directamente, ¿ya? Pero hay un complemento que recibe indirectamente también la acción del verbo, ¿ya? Y este complemento indirecto lo vamos a ver a partir de las preposiciones para y preposición a. Pero al lado tiene que estar una persona, un animal, alguien que cumpla esta función. Para eso hay que analizar muy bien las oraciones. Entonces, repito, un complemento indirecto va a estar a partir de las preposiciones para y de la preposición a, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la oración. Antonieta dijo la verdad a su madre. En esta oración tenemos el verbo dijo. Identificamos si esta oración tiene complemento directo, ¿ya? Y le preguntamos al verbo, ¿qué dijo Antonieta? La verdad. ¿Se dan cuenta? Ahí nosotros tenemos a nuestro complemento directo. Esta oración tiene complemento directo. Veamos si tiene un complemento indirecto. A. Después del complemento directo está la palabra a, la preposición a. Y luego está una persona, ¿ya? Entonces esta persona es, todo esto a partir de a hasta madre es el complemento indirecto. A su madre, ¿ya? Entonces dice, Antonieta dijo la verdad a su madre. Antonieta es quien realiza la acción directamente, ¿ya? Esta acción es dijo. ¿Y quién recibe indirectamente la acción? Su madre, ¿ya? ¿A quién dijo? A su madre, ¿ya? Este verbo está cumpliendo una función directa e indirecta, ¿ya? Entonces, no se olviden, vamos a identificar a un complemento indirecto a partir de las preposiciones a y para, pero tiene que seguir una persona, alguien que reciba tiene que recibir indirectamente la acción del verbo. El complemento circunstancial lo vamos a encontrar como una CC, complemento circunstancial, ¿ya? Este complemento circunstancial es aquel que nos describe distintas o diferentes circunstancias en las que se encuentra el verbo, ¿ya? O en las que se realiza una acción, circunstancias en las que se realiza una acción. Nos describe estas circunstancias, ¿ya? Y para que nosotros podamos identificar a estos, también se hacen ciertas preguntas. También el complemento circunstancial está relacionado con lo que es los adverbios, ¿ya? Vamos a encontrar algunos adverbios dentro de estos complementos. Vamos a empezar con el complemento circunstancial de lugar. El complemento circunstancial de lugar lo vamos a encontrar con una CCL, ¿sí? Complemento circunstancial de lugar, ¿ya? Y este complemento circunstancial nos indica un lugar donde se realiza la acción. Para que nosotros podamos identificar a este complemento, tenemos que hacer la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se realiza la acción? Y esta pregunta se la hacemos al verbo. Veamos el siguiente ejemplo. Cenaremos en el restaurante. Cenaremos en el restaurante. El verbo es cenaremos. Y le preguntamos al verbo, ¿dónde cenaremos? La respuesta es en el restaurante. Un lugar. ¿Se dan cuenta? Un lugar. Entonces marcamos CCL, complemento circunstancial de lugar. Fácil. Veamos otro tipo de complemento. Veamos el complemento circunstancial de tiempo. El complemento circunstancial de tiempo nos expresa un tiempo cuando se realiza esta acción. Lo vamos a encontrar como CCT, complemento circunstancial de tiempo. Y este complemento responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo se realiza la acción? Y no se olviden, le hacemos la pregunta al verbo para identificar a este complemento. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, la reunión será el domingo. La reunión será el domingo. El verbo de esta oración es será. Y le preguntamos al verbo, ¿cuándo será la reunión? La respuesta es el domingo. Marcamos CCT, complemento circunstancial de tiempo, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a identificar a este tipo de complemento. Ahora veamos el complemento circunstancial de cantidad. El complemento circunstancial de cantidad lo vamos a encontrar como CCC, complemento circunstancial de cantidad. Y este nos va a dar a conocer una cantidad, ya una medida. También este complemento circunstancial de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Y le hacemos esta pregunta al verbo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice,
Los niños tienen mucha tarea. Los niños tienen mucha tarea. El verbo es tienen. Y le preguntamos al verbo, ¿cuánta tarea tienen los niños? Mucha tarea, ¿ya? Y ahí tenemos el complemento circunstancial de cantidad. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, la masa oceánica se divide en 3 grandes cuencas. El verbo es divide y necesita de ese pronombre se para que se pueda comprender. Se divide, ¿ya? La masa oceánica se divide en 3 grandes cuencas. Tenemos el verbo se divide. ¿En cuánto se divide la masa oceánica? En 3 grandes cuencas. ¿Ven? El complemento circunstancial de cantidad sería en 3 grandes cuencas, una cantidad. Veamos el último complemento, que es el complemento circunstancial de modo. El complemento circunstancial de modo lo vamos a encontrar como una CCM, complemento circunstancial de modo. Y este complemento nos va a dar a conocer una manera, un modo, cómo se realiza una acción. Y este complemento responde a la pregunta ¿cómo? Responde a la pregunta ¿cómo? Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, Lía y Daniela se expresaron con sinceridad. El verbo de esta oración es expresaron. Necesitamos de ese pronombre, ya que está al ladito que es se. Y le hacemos la pregunta, ¿cómo se expresaron Lía y Daniela? La respuesta es con sinceridad. Y ese es nuestro complemento circunstancial de modo. Nos indica una manera. Veamos otro ejemplo. Dice, todos trabajaron felices. El verbo es trabajaron. ¿Cómo trabajaron todos? Felices. Una manera, nos indica una manera. Ese es el complemento circunstancial de modo, ¿ok? Muy bien, nosotros tenemos que recordar muy bien los complementos circunstanciales, porque gracias a esto nosotros vamos a ver qué tipo de verbo o qué tipo de oración tenemos, ¿ya? Verbo también. Existen los verbos transitivos e intransitivos. Y cuando nosotros manejamos estos verbos, toda la oración se vuelve transitiva o intransitiva. Cuando una oración tiene un verbo o es una oración transitiva, ya tenemos un complemento directo. Y cuando nosotros tenemos una oración intransitiva, tenemos un complemento indirecto, ¿ya? Y esto lo vamos a ir analizando de a poquito. Por eso era importante llevar este tema de complementos del verbo. Nos vemos la siguiente clase con otro tema o complementando el tema de las oraciones. Hasta la próxima.